Mira, no me interesa la libertad de la derecha. La libertad de la derecha Pero cuesta eso- millones de vidas. A ellos no les interesa la libertad de la derecha. Y está hablando de democracia. No sé si ustedes conocen a este muchacho que se llama Rescue You. Este yo creo que es el canal secundario de él. Yo lo sigo, muy buenos videos que hace. Él es español y él trae muy buenos temas. Él sale a la calle y hace entrevistas. Y él siempre le está poniendo el dedo. Él es el azote de las feministas en España. Muy bueno, excelentes videos que hace él. Y también, por supuesto, a cada rato le pone el dedo también al comunismo y todas estas cosas. Y entonces hizo un video. Él se mete en las universidades. Y con esto tú puedes ver cómo está la historia con las universidades en España. En España la izquierda está, pero que no te puedo explicar. Es una cosa que se ha comido el coco de los españoles de una manera. Los españoles siempre han tenido esa tendencia hacia el comunismo, desgraciadamente. Pero ahora en los últimos tiempos es una cuestión de que entonces las universidades son muy importantes. Por eso es importante insistir en revisar lo que se está dando en las universidades, porque en las universidades siempre están metidos los comunistas de a pleno, metiendo toda su chicharra ahí. Y entonces él hizo un video, él fue a una universidad y se encontró, parece, con una cubana mexicana. Amarilis Pérez. Vale, Amarilis, estás aquí, tú no eres de España, ¿verdad? No, soy cubana mexicana y estoy haciendo una estancia aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Vale, ¿cuánto llevas en España? Muy poquito, un mes. Vale, ¿y qué tal de momento España y demás? Una chica que parece que se fue para España, para México, vivió un tiempo en México y ahora se fue a hacer un curso o a hacer un doctorado, qué sé yo, en España. ¿Has superado tus expectativas? ¿Decepcionada? Es difícil, como decir toda la experiencia de una. Me han tratado muy bien aquí en la universidad. Me han dado todas las condiciones para estudiar. Pero también he tenido otras experiencias en la calle, que es compleja, que tiene que ver con algunos de los temas candentes que hay ahora en la ciudad. Por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de discriminación, el tema de la migración, En España, que es uno de los lugares más progresistas que hay. de refugiados, etcétera, Te ¿no? quería preguntar, ¿naciste en Cuba, entiendo? Sí, viví en Cuba hasta los 26 años. De hecho, soy residente de Cuba actualmente. No estoy quedada, que era un término que se usaba antes para las... ¿Naciste en Cuba, entiendo? Sí, viví en Cuba hasta los 26 años. De hecho, soy residente de Cuba actualmente. Hasta los 26 años. Entonces, No estoy quedada, que era un término que se usaba antes para las personas que emigraban de Cuba. Y soy mexicana porque después de 2 años residiendo en México, los iberoamericanos tenemos derecho a naturalizarnos. Yo llevo 12 años viviendo en México, así que superé con creces ese tiempo estimado para hacer eso. 12. Pero como era estudiante, no Eso tiene funcionaba, más de mi 30 documento años. no era un documento migratorio, entonces no contaba para esta ley de naturalización. Vale, entendido. Te quiero preguntar, porque he hecho más de una entrevista a cubanos y hay opiniones dispares. Hay cubanos, o sea, no hay grises, es todo blanco o negro. Hay cubanos que están a favor del régimen del gobierno que hay en Cuba y hay cubanos que es totalmente en contra y están totalmente, o sea, reniegan incluso casi de su origen cubano por el gobierno cubano. Entonces, te quería preguntar, el problema que tiene Cuba desde hace ya muchas décadas, la lo cual está mal también. Yo nunca renegaría de mi origen. pobreza y demás, ¿a qué lo achacas? ¿Cuál es el causante de esa pobreza que lleva coleando décadas en Cuba? Es una historia muy larga que se remonta a los años 60 y a los índices de crecimiento que tenía Cuba en esos momentos, que dentro del contexto latinoamericano no era tan negativo, pero bueno, tenía que ver con la inyección de recursos que venían de otros países, etcétera, ¿no? Todos esos recursos, al momento que triunfa la revolución, pero sobre todo que se nacionalizan determinadas empresas como electricidad, petróleo, etcétera, se retiran. Y bueno, eso creó un caos económico bastante grande, porque no solamente era que se retiraban las empresas, sino que entonces todo ese capital que se había invertido No se retiran, los retiraron. Le dijeron, ahora todo lo que tú tenías aquí es mío. Le dijo Fidel Castro, les robó todas las cosas. ¿Cómo que se retiraron? se retira también del país. También Es importante muchas veces, ¿cómo se llama el término? La forma en que tú formulas o la forma en que tú dices las cosas, ¿sabes? Porque eso lo hace la izquierda muy a menudo. La izquierda es experta en cambiar los términos. Por ejemplo, salud, ¿cómo le llaman? Salud de la maternidad, ¿no? Le llaman al aborto. Le llaman de una manera cómoda, que no suene tan feo. era como un sistema americano de maquinarias y también retiraron a sus ingenieros, o sea, como que la mano de obra cubana no era profesionalizada, sino como de servicio o obrero, no sé, pero no era profesionalizada, entonces al retirar los ingenieros, digamos que también había que suplir todo eso, ¿no? Había que suplir maquinaria, había que suplir inversión, había que suplir profesionistas, etcétera, y eso toma tiempo. Además de eso, cuando Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, el resto, muchos países de América Latina, de hecho la mayoría, también rompieron relaciones económicas con Cuba y bueno, te imaginarás el impacto que tiene sobre la economía de un país pequeño, digo, no, hay países más pequeños que Cuba, de hecho, pero bueno, no es un país grande como México o como España, por ejemplo, ¿no? Y eso también en términos de recursos naturales, ¿no? Entonces,
imagínate lo La que chica significa pidió que se le borrara la cara, por eso es que tiene la cara así borrosa. para un país como ese, que todo el hemisferio decida no comerciar con ellos, ¿no? Por las presiones, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de eso se suplió con el CAME, que era el acuerdo de comercio de la Unión Soviética con los países exsocialistas, pero significó eso que te digo, ¿no? Como traer entonces toda la maquinaria rusa era completamente distinta a la estadounidense, entonces era una sustitución de toda la industria pesada, capacitar a toda la gente para que pudiera trabajar ahí, etcétera. Pero ¿no? porque le dio la gana a Fidel Castro. Entonces han sido muchos momentos. No tenía por qué haber lo que pasó sido en los así. 60, 70, 80, 90, e incluso con Donald Trump y con la pandemia recientemente son momentos Pero hizo un salto de tiempo enorme. Hizo un salto de tiempo de 60 años. históricos muy distintos que han afectado profundamente la economía cubana. Y que además de eso, bueno, tomando en cuenta que, como dije antes, es un país que no tiene Por supuesto, el clásico. El clásico, ¿cuál es? Echarle la culpa a los Estados Unidos. grandes recursos naturales para explotar. Digo, ya sé que hay una crítica muy fuerte a la explotación de los recursos naturales, pero al final de cuentas eso es lo que llamamos países desarrollados están haciendo, ¿no? Explotan hasta lo último los recursos naturales para Bueno, elevar su nivel de vida, o no sé, porque en realidad es para acumular, ¿no? Ni siquiera como... esta es la chica que tiene más de 30 años y entonces todavía sigue estudiando en la universidad con becas y tú sabes que el gobierno, que al final somos todos nosotros, le paguemos la universidad para ser una estudiante eterna. Y al final hablar la misma mierda que dicen todos los gobiernos de izquierda. La culpa es de los Estados Unidos, la culpa no la tenemos nosotros, la culpa no es de nuestra mala administración, la culpa no es del comunismo que no funciona en ninguna parte y ya está probado, con miles de ejemplos, sino que queremos seguir ahí en esa sabrosura. Claro, imagínate tú, nadie quiere trabajar, ¿no? Vale, me ha gustado mucho, ha sido un análisis muy completo, pero en definitiva, viéndolo desde tu punto de vista, ¿tiene más culpa el régimen castrista que ha gobernado? Oye, si estás por el Kik, si estás por el Twitch, dame un follow por allá, ahí estamos haciendo las plataformas de streaming. Pronto por el Twitter también, Twitter. Y nada, si estás por el YouTube, dame un suscríbete por ahí. El récord, muchas personas ven y están viendo los videos muchas veces y eso pasa en todos los canales. Las personas que se suscriben es una pequeña porción. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita, darle a todas esas cosas. Y ya, te agradezco por estar aquí. Dice aquí Daniela, ellos dividieron todo, como su famosa frase, divide y vencerás. Acabaron con nosotros, no solo dividieron los recursos, dividieron al pueblo, por supuesto, por supuesto. Hay muchas personas que dicen, pero los cubanos, los que hacemos YouTube, los que hacemos contenido, del lado de acá, sobre todo los más grandes, están dividiendo al pueblo todo el tiempo. Son los que dividen al pueblo. El pueblo cubano está dividido hace muchísimos años. Y precisamente el objetivo de muchos de nosotros es traer esa unidad de nuevo, de que realmente tenemos más cosas en común de lo que tenemos en contra unos con otros. Lo que está mal, hay que extirparlo, hay que acabar de sacar ese veneno que tenemos, que es el comunismo, que es lo que trae división a los pueblos. Si te pones a ver, en todos los lugares donde ha caído el comunismo, es donde más división ha habido en las sociedades. Durante décadas, o viene desde fuera. O sea, ¿le achacas alguna culpa al gobierno actual? Sí, bueno, el tema es que justamente por buscar esa culpa se crean estas opiniones sumamente polarizadas. En Cuba no hay manera de estar en un punto medio, ni siquiera fuera de Cuba, ¿no? Por ahí tenía una claria ahorita. Y no se equivoquen, tener una claria aquí a mí me viene de maravilla. De maravilla, vaya, me halaga tener ya clarias por ahí. Más de una. Por tener a la gente de allá de la UCI, toda esa gente, vaya, me encanta, me encanta. Venga, Siempre tienes que decidir si vas a estar con el régimen o en contra del régimen. Y lamentablemente, cuando las personas hacen críticas al régimen, automáticamente son captadas por la extrema derecha, por ejemplo, estadounidense. Entonces es muy difícil Son captadas por la extrema derecha. A mí no me han captado todavía, ¿eh? posicionarse, porque tienes que caer en uno de esos dos, tener que posicionarme en estos momentos en alguno de esos dos extremos. Sí hay una realidad económica global que tiene repercusiones en la geopolítica, etcétera, que influyen en las cosas que han pasado. La pregunta mía es, ¿ellos se creen eso? ¿Ella está consciente de lo que ella dice o es una verborrea ya que tiene aprendida? Yo me pregunto, ¿ella de verdad en Cuba, pero al mismo tiempo desde dentro también se toman decisiones que efectivamente también, ¿no?, repercuten en el curso de la economía? Pero bueno, yo diría la verdad que, digo, al final hay como un chantaje con la soberanía, ¿no? Entonces, si tú... ¿Por parte de quién? No, por parte de toda esta complicación política que hay. Porque al final de cuentas... complicación política. O sea, el gobierno de Cuba no quiere ceder para Dictadura. ganar un poco más de espacio en el comercio con su régimen. Dictadura. Y por otra parte... no hay intercambio posible porque no se acepta la existencia de ese régimen y por tanto no hay ningún avance en términos económicos con el entorno, quiero decir, ¿no? Vale, te lo pregunto de otra manera. ¿Tú consideras desde el punto de vista No desde se acepta la existencia, hay que ver los pequeños detalles, no se acepta la existencia de ese régimen. fuera? Cuba, si te pregunto directamente, ¿Cuba es un país libre? ¿Qué me dirías? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, sobre todo porque... No es difícil de responder, es muy fácil, no somos libres.
no es un país libre. Yo De estoy adentro no eres libre. dentro de Cuba. Yo creo que, no sé, el gobierno cubano Si sales con una cazuela para la calle, porque no tienes comida, no tienes nada, no tienes electricidad, la comida se te pudre, estás muriendo de hambre, sales con una cazuela a protestar, ni siquiera diciendo bajo la dictadura ni nada de eso, porque yo vi la mayoría de los videos eso de las personas saliendo en la total oscuridad con cazuelas y no estaban gritando consignas. Ya, tenemos hambre y no aguantamos más. Sales así y sale tu supuesto presidente que no elegiste, que lo pusieron ahí, sale vestido de militar para tratar de intimidarte y entonces te llama borracho y te llama delincuente. Entonces no eres libre de protestar por tus derechos. ha hecho todo lo posible por mantener una soberanía nacional, lo que sea que eso signifique y lo que sea que tenga importancia en el ámbito global. Y por otra parte, bueno, pues dentro del país se sabe, porque no es secreto, que justamente, por ejemplo, la pandemia detonó protestas en las calles donde, bueno, la gente está pidiendo libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, digo, si preguntas a esas personas, probablemente no se sienten libres, ¿no? O sí se sienten libres, pero no se sienten satisfechas con lo que está pasando, ¿no? Realmente es una situación económica muy seria donde... Una situación económica que deriva de una situación política, sociopolítica. Diría satisfecho de eso. Y me parece correcto que, o sea, que la sociedad civil Como confronte... muchos que dicen, yo no vine a Estados Unidos, yo no me fui de Cuba por temas políticos, yo me fui de Cuba por temas económicos. Bueno, ¿y qué fue lo que causó esos problemas económicos que tú tenías o tienes? Sus gobernadores piden... Pero entonces, ¿es libre o no es libre Cuba? Tus preguntas son exactamente dicotómicas, como no quisiera yo caer en esa dicotomía, ¿sabes? No, pero España yo lo considero No dentro son dicotómicas, son muy, muy específicas, muy de lineales. sus flacos, o sea, flecos negativos. Yo considero, por ejemplo, que España es un país libre. Te puedes mover libremente, puedes crear una empresa, puedes emigrar. Yo creo que Cuba es un país libre y bueno, que la gente se sienta más o menos libre dentro de ese régimen ya son otros 5 pesos, pero definitivamente es un país libre. Es un país libre, vale. Vale, claro, por eso te quiero preguntar, y más a una persona que ha vivido, no solo nacido, sino vivido en Cuba muchos años, ¿no? Me has dicho hasta los 27, ¿no? 26 y luego te fuiste a México. Vale, por eso lo queremos preguntar, porque hay cubanos que dicen, oye, ¿cuántos cubanos, cientos y cientos, han muerto por escapar de Cuba en el Atlántico para ir a las costas estadounidenses? ¿O cuántos cubanos les han limitado o cerrado un negocio a la hora de emprender? ¿Entiendes que ese punto de vista de ese cubano va en contraposición de llamar libertad a Cuba? Sí, claro, por eso te digo que otra cosa es lo que se pueda Y vivir. fíjate, si no eres de Cuba y no sabes, porque posiblemente seas de otro país ahora mismo y estés escuchando estas cosas, esto de escapar y morir en el mar o en otro lugar tratando de escapar de Cuba. Ahora mismo, porque precisamente le conviene a la dictadura. Si eres cubano, a lo mejor esto ya lo sabes, pero se lo estoy diciendo también porque en el canal hay otras personas de otros países. En Cuba ahora mismo le conviene, a la dictadura le conviene que las personas se vayan, precisamente porque gran parte de del dinero que ingresa al país es precisamente de las remesas y lo que mandan los cubanos en el exterior, principalmente en Miami, ¿no? En este caso. Pero antes, hace unos años, tú no podías ni siquiera, o sea, tú tenías que escapar, tenías que ingeniártelas para entrar a Estados Unidos o en otro país del mundo, ilegalmente o tratando de pedir asilo en el caso de Estados Unidos, pero también tenías que escapar de Cuba en el sentido de que no te daban salida, tú no podías salir por el aeropuerto libremente. Había una cosa que se llamaba carta blanca, si mal no recuerdo, que era lo que te permitía como el permiso para salir del país. Tú tenías que pedir permiso para irte, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Vivir desde dentro de Cuba y cómo lo vive cada quien y cuáles son sus aspiraciones de lo que entiende por libertad, ¿no? Yo realmente no creo que porque está buscando la libertad. Yo pienso que todo el tema de los migrantes indocumentados y de los refugiados está tratado de una manera bastante perversa como un camino hacia la libertad, cuando en realidad se trata de países que han estado sometidos a condiciones bastante desesperantes para la población, que los obliga a tomar este tipo de decisiones y que además los países que justamente participan en la creación de estas situaciones no se responsabilizan en lo absoluto con que estas personas lleguen bien. Falta de libertad. Negándoles, por ejemplo, las visas, ¿no? No existen visas, o sea, eso es una realidad que vive España. España viene siendo como el Estados Unidos. Ahora la culpa es de los países que no tienen nada que ver con ese país, no con esa situación, y entonces la culpa es de ellos por negarle las visas. Es el clásico pensamiento de este progre, que hay que dejar que todo el mundo entre a todos lados. Yo tengo un video por ahí que lo voy a estar viendo mañana de Suecia, para que ustedes vean cómo está Suecia. Suecia parece un país del Medio Oriente. De la Suecia esa que ustedes se imaginan de los vikingos y estado de bienestar y todos somos felices, no queda nada. Entonces no me puedes decir que tú haces una guerra genocida en Palestina y después decirme que esa gente está buscando la libertad. No, bueno, ¿cómo así como esa chiquita, hay una pila de gente, yo he conocido personas también que están en el mundo del cine, que están en el mundo de la intelectualidad y se creen intelectuales y tienen todo este mojón en la cabeza, ¿entiendes? Son personas que tienen una
Están desasociados totalmente de la realidad. Quedaron sin libertad y cómo salen en unas condiciones pésimas porque ni siquiera ningún país del norte de Europa está dispuesto a crear los mecanismos reales para poner a salvo esta población. Entonces lo mismo. Es que no tienen que ponerla a salvo. No es problema de ellos. Van en detrimento y lo están haciendo. Es verdad que lo están haciendo. Lo están hecho y lo están haciendo. Y ya su población ya se está dando cuenta. Bueno, tarde. Muy tarde diría yo. Países incluso escandinavos como Suecia, que tienen la sociedad con droga, con criminalidad, con pandillas, cosas que no existían en esos lugares. Es una locura tremenda. Pero bueno, ella parece que vive en otro, no sé, o en el 1800, en otro planeta. Para mí no es ningún camino de la libertad. Y digo, hay gente que lo puede entender diferente, pero es un camino perverso de la libertad. Es un camino lleno de sufrimiento y donde no se crea absolutamente ninguna condición para que estas personas lleguen vivas y bien al otro lugar. Claro, pero yo te lo quiero preguntar de cuando tú me dices los países son los que no propician que esos inmigrantes lleguen de forma óptima. Es mencionar por encima del problema que hay en ese país, mencionar la incapacidad o la negativa de otro país de acoger a las personas que vayan escapando del lugar original donde están ocurriendo los problemas. Cuba la que impide, no es Cuba la que impide que los inmigrantes salgan afuera de Cuba, que salgan de Cuba. Y actualmente mucho menos. O sea, actualmente no, pero hace unos años sí. Era así durante la mayor parte del tiempo que ha existido la dictadura en Cuba. Fue así. No te dejaba salir de Cuba. Tenías que pedir un permiso. Antiguamente existía un permiso de salida en Cuba, que es una cosa que además ha existido en muchísimos países y que actualmente existe también en otros países. Y bueno, sí, eso era una restricción migratoria para salir de Cuba bastante compleja y que en dependencia de tu profesión o de tu vida o de tu oposición al régimen o lo que fuera, disidencia, se podía complicar mucho. Eso no existe desde 2013, si no me equivoco. Pero realmente... Y de cierta manera está informada. Está mayor para los cubanos salir de Cuba, aparte del tema económico, por supuesto, son salarios muy bajos que no tienen nada que ver con los precios del mundo. Pero los precios del mundo interior no, los precios de Cuba. Los precios de Cuba. Porque donde único tú podrías verdaderamente pagar por productos con los salarios de Cuba sería en la bodega, en los lugares donde supuestamente te dan los alimentos. No te los dan, te los venden a un precio que se ajusta a los salarios que la población tiene. Pero en esos lugares todos sabemos de que no te alcanza nada. Te dan un pan al día. Una locura. Mujer está loca. Para no poder viajar es la visa. Y la visa la ponen los otros países, no la pone Cuba. O sea, Estados Unidos pone una visa súper difícil a los cubanos y de hecho, con Trump se... Si aquí entra todo el mundo a zamba. Al contrario, el sistema legal de inmigración está tan difícil que al final la gente es mucho más fácil que entre por la frontera y ya. Y ese es el problema. Eso es uno de los problemas migratorios que tiene Estados Unidos. El sistema totalmente hay que reformarlo. Porque es un lío. Cerraron la embajada de Estados Unidos en Cuba, que recientemente, después de como casi 60 años estuvo cerrada, la abrió Obama y por una locura. Y al contrario, los cubanos somos, perdona que esté interrumpiendo el video tan seguido, pero es que me vienen cosas a la cabeza. Los cubanos somos los que más fácil la tenemos en comparación con muchísimos otros lugares del mundo. En cuanto a inmigración a los Estados Unidos. Pasa que nosotros nos queremos muchas veces de que somos el centro del mundo. Bueno, no lo somos. Y yo repito muchas veces, yo tengo compañeros de trabajo que son ingenieros de la India y de otros lugares que la tienen bien difícil. Y son personas que aportan gran cantidad de dinero a la sociedad aquí, a los taxes, al gobierno. Y se meten años y años y años y no logran una residencia. Teniendo incluso hasta hijos aquí. Es una locura. Y nosotros muchas veces nos quejamos. De la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y esto obligó a que las personas que estaban solicitando visas de reunificación familiar con sus familiares... Yo me vi afectado con precisamente. Y mucho que patalía con esto. Pero yo me vi afectado con esto. Yo reclamé a mi esposa y muchos años, yo me metí 7 años creo, reclamando el total de todo el tiempo que nos metimos en el proceso. Fue más o menos 6-7 años. Pero nos atrasamos mucho precisamente por eso y otras cosas. Pero por eso nos atrasamos mucho. De que cerraron la embajada y se quedó así hasta que la abrieron en Guyana. Que ya vivían en Estados Unidos tuvieran que viajar a terceros países para... Pero los amazónicos sí existieron. Más, la visa que le piden es una cosa que fue mentira. Probablemente todavía más difícil, porque como es el territorio de tránsito hacia los Estados Unidos, es como, ya todo el mundo lo sabe, eso está más que estudiado, es la frontera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es difícil como polarizar. Sí, la gente, cuando llegaba a México me hacía esa misma pregunta el carnicero. Me decía, ¿en Cuba son libres? Y yo le preguntaba, ¿qué quieres decir con libertad? Y me dice, ustedes no pueden salir de Cuba. Y yo le preguntaba, ¿en qué país yo estoy? En México. ¿Y usted ha salido de México? No. Entonces usted tiene supuestamente toda la libertad para salir, pero al final tampoco tiene dinero suficiente. Eso es una falacia de falsa equivalencia. Suficiente para hacerlo y solamente descansa un día a la semana, no tiene vacaciones y por tanto tampoco se puede ir a ningún lugar. Pero en México pueden votar a distintos Pero puedes hacerlo. Si tienes los recursos, lo puedes hacer. Políticos de distinta ideología. En México puede que esta gente sean las personas que estén en las universidades en los lugares. Estos son los universitarios que tenemos. Yo en ese sentido sí creo que, bueno, que finalmente
pienso que en Cuba se pudieron hacer las cosas diferentes y Yo sí soy radical con muchas de esas cosas. Muchas carreras están sobradas en las universidades. Gente que no va a aportar nada a la sociedad. Y al final lo que van a es seguir dando esa muela. Y van a terminar dando clases en la universidad. Y nosotros, los contribuyentes, los que sí aportamos a la sociedad, entonces pagándole la carrera a todos estos cochuzos. sobre todo para garantizar en el futuro el compromiso de la juventud y el interés de la juventud con el proyecto. Y esto, bueno, yo creo que sí es un error político que han cometido grave y que les va a pasar factura en algún momento, si no es que ya la está pasando, porque cada vez las personas más y más jóvenes en Cuba no tienen ningún interés en que se mantenga el proyecto que sea que en algún momento se propuso. Tampoco se puede hablar de... Porque precisamente esa misma dictadura se encargó de deconstruirlo socialmente. Y no es que no tengan interés ni tengan compromiso, porque no tienen compromiso ni con esa dictadura, ni tienen compromiso con nada, absolutamente. Y eso es un problema que tenemos. Mismo proyecto en los años 60, 70, 80, 90, 2021, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, no sé si podría decir lo de los partidos políticos sería la solución a la libertad, porque efectivamente en México hay varios partidos políticos, uno de los cuales estuvo 60 años en el poder y se habla de una dictadura por eso también, ¿no? Pero peor que eso es con toda la democracia representacional que quieran, hay... no sé, como 160.000 desaparecidos o más, que se remontan desde los años 60. Entonces, para mí no es una democracia, hay muchísima represión y muchísimos muertos en México. Ah, me hablas de México. Entonces, Cuba... ¿Por qué me pones el ejemplo? No, porque yo te decía, sí creo que en Cuba se han cometido errores políticos, sobre todo al momento de involucrar a las generaciones futuras. Y, por otra parte, tú me estabas poniendo el ejemplo de diferentes partidos para decir que, bueno, que había más libertad, a lo mejor, o que la gente sentía sensación de libertad cuando habían diferentes partidos por los cuales votar. Y yo te ponía el ejemplo de México. Y para mí ahí no hay ninguna libertad. Hay una represión sangrienta contra la juventud desde los años 60. Y ha habido un partido en el poder, hasta hace poco, que estuvo 60 años en el poder. Pero te digo más, ahora mismo que vienen las elecciones en Estados Unidos y que los palestinos que viven en Estados Unidos se han pronunciado por esto. ¿Cuál es la diferencia entre votar para ellos, entre Trump y Kamala Harris? Prácticamente ninguno, porque los dos apoyan el genocidio. Entonces, esa ¿qué tiene que ver eso con la libertad? Democracia, para mí, lo siento. O sea, mientras hay millones de muertos, no hay democracia. Ya, pero entiende, y ya acabamos, perdóname, entiende que hay muchos cubanos que me dicen, bueno, no hay libertad en el momento en el que llevamos desde el 59 con Fidel Castro, luego heredó su hermano y luego un amigo. O sea, llevan medio siglo. Eso es una realidad. Tenemos toda una generación ahora mismo con todo este mojón en su cerebro, y me perdonan la palabra, que esos son los que se ponen en el perfil de Twitter y todas estas cosas, en la banderita de Palestina y la banderita entonces del LGBT y toda esta historia. Con el mismo gobierno. Entonces, ¿cómo puedo casar el hecho de que tú, como cubana, me digas que hay libertad con el mismo hecho de que lleven medio siglo con el mismo gobierno? Mira, yo ahí pienso, y otra vez, bueno, y la entrevista ha estado todo el tiempo enfocada a estas polarizaciones que ya existen en el país y en el exilio cubano, ¿no? No es una polarización ni es el exilio cubano, es lo que pasa en Cuba. Entonces, es una realidad objetiva. Yo simplemente lo que quiero es común de democracia y de libertad. Ahora, que desde dentro de Cuba que queramos criticar la manera en que se ha hecho o que las personas asociemos determinadas cosas a la libertad es asunto de cada quien, y por eso pienso que lamentablemente la disidencia cubana rápido toma un rumbo que tampoco sé si es el que queremos todos, ¿no? Porque rápidamente se polariza hacia extremos que a mí realmente me parecen antidemocráticos también. No, pues... ¿Sabes cómo se resuelve eso? Con elecciones libres. Con elecciones libres, cada cual hace su propuesta, cada cual pone sobre la mesa lo que está planteando. En una sociedad libre, todos estando de acuerdo con una constitución que nos ampare y nos cubra a todos esas libertades, nos garantiza a todos esas libertades, y entonces pues las personas decidirán qué es lo que quieren. Si el proyecto tuyo, si el proyecto mío, si el proyecto del otro. Tan sencillo como eso. Es que de cada cual lo ve de una manera u otra, pero lo que es inapelable es que Fidel Castro se tiró décadas en el gobierno, luego lo heredó Raúl Castro y luego un amigo suyo. No ha habido cambio de gobierno, no hay cambios políticos, no hay opciones políticas. Tú puedes votar, crear un partido, ya no votar, crear un partido político en Cuba de derechas, en Cuba. No, pero bueno, si a la gente le encanta la libertad de la derecha y quiere poner partidos de derecha, es su problema. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si la opción es poner partidos de derecha, mira, no me interesa la libertad de la derecha. La libertad de la derecha cuesta millones de vidas. A ella no le interesa la libertad de la derecha. Y está hablando de democracia. Fíjate, ella está hablando de democracia. Y ella dice ahora mismo que aquí la petó. Y aquí ya se cagó completo. Que no le interesa la libertad de la derecha. A ella solamente le interesa la libertad de la izquierda. Porque la libertad de la derecha, la gente de la derecha son los que causan miles de muertos en el mundo. Cuando la mayor parte de las desvividos, de las personas que han fallecido en el mundo, han sido causa de precisamente la izquierda y el comunismo. Nadie ha matado más gente en la historia que los izquierdosos, los comunistas. No, lo siento, o sea, si O sea, tu libertad, quiero entenderte, tu libertad es que solo haya partidos de izquierdas. No, probablemente, porque la libertad de la derecha significa la opresión de millones de personas. Y me queda claro eso. Es falsa, es una idea falsa de libertad para mí.
Pero hay países de izquierdas donde ha habido millones de muertos. En la Rusia comunista, me en la encanta- Alemania comunista, me encanta- los que al lado capitalista occidental no eran al revés, era de izquierdas al mundo del libre mercado. En Cuba quieren huir también, están huyendo, han perdido muchas vidas humanas y demás. Quiero entenderte, o sea, por un lado me dices, no, es que no entiendo, o sea, solo entiendo ¿Qué ustedes un creen país de donde haya esto? partidos políticos de izquierdas y los de derechas No, es... yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si para algunas personas la libertad significa que haya partidos de derecha, yo cuestionaría esa noción de libertad. Porque significa la opresión de mucha gente. Eso es mentalidad de dictador. Eso que ella tiene es mentalidad de dictador. Por ejemplo, ¿No ha habido ideologías de izquierdas que han oprimido a gente? seres humanos equivocados. Pero la razón de ser de los partidos de derecha de antemano ya da por sentado que se quiere echar a un montón de gente. No sé, y como migrante yo no puedo Pero si los que más han suprimido la libertad de las personas han sido los partidos de izquierda. ¿De qué estamos hablando aquí? estar, lo siento, a favor de la derecha, no puedo. Pero sí de la izquierda. Bueno, es que es complicado porque, o sea, tampoco la izquierda es la izquierda que soñamos. Incluso gobiernos que se dicen de izquierda no necesariamente son izquierda. Ese es el pensamiento y esa es la frase clásica de todos los comunistas. Gracias, Carlos. Gracias por estar ahí. Ese es el pensamiento de toda la gente de izquierda, precisamente. Es decir, no, esto no es suficientemente de izquierda. Si fuera verdaderamente de izquierda, como yo pienso, como yo quiero que sea, entonces sí funcionaría. En eso estamos, más de 100 años llevamos. En esa... O no necesariamente son No es comunistas. real comunismo, ¿no? No es... Coño, se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué ideología tienen esos representantes políticos? Claro, el hecho de decir, no, solo... Hitler adelante, o sea... Hombre, hablamos... No, Es una idea falsa de libertad. Puedo estar, lo siento, a favor de la derecha, no puedo. Y el audio se le puso malo ahí. Ah, sí. Perdón por el problema de audio. Nah, ya el audio ahí se dio el audio. Se le perdió el audio ahí. No, pero miren, eso es para que tengan una idea de lo que piensan. Gracias por suscribirte. Eso es para que tengan una idea de cómo piensan los izquierdosos. Ese es el pensamiento. Todos. Y después hablan de democracia. Ellos utilizan las democracias. Utilizan las democracias para precisamente colar ahí, insertar su comunismo. Así ha sido siempre y así va a ser toda la vida. Ay, Dios mío, estos comunistas. No es fácil. No es fácil. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribirte. Si estás por Twitch, si estás por Kick, dame un follow por allá en las plataformas de streaming. Pronto vamos a estar también haciendo streaming por Twitter, X, por TikTok y seguimos por YouTube, que es la plataforma principal. Si estás por ahí, gracias. Dame un suscríbete.